La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Jorge Abedrabo. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas tardes. Un saludo para usted, para todo el país y en especial para mi hermosa provincia de Bolívar también. Gracias, asambleísta. Se debate, pues como lo dije hace un momento, en la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo, que al momento ha sido suspendida la sesión. Y aún no se reanuda. El Partido Social Cristiano es justamente una de las bancadas que desde el principio ha cuestionado este documento conjuntamente con Pachacutic y con UNES. ¿Cuáles son esos reparos que tienen que lo hacen insalvable a este proyecto, a esta propuesta? O tal vez sí se pueda salvar, pero haciendo pues las determinadas observaciones que tienen que realizar sobre el mismo. Bueno, es importante aclarar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo que determina en su artículo 102 y 103 es hacer observaciones a la proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo o ratificarla como le envía, en este caso, el mismo Ejecutivo. Lo que ha pasado, ha mandado al CAL, se ha calificado por parte del CAL y se mandó a la Comisión Especializada, en este caso el régimen económico y tributario, para que presente un informe. Creíamos que había dos informes, hay que decirlo. Creíamos que habíamos dos informes dentro de ello. Uno que el día de hoy se presentó incluso dentro del Pleno por el asambleísta Guido Chiriboga, en el cual se pide la ratificación del parte ejecutivo, y había otro que contenía observaciones, pero que no ha sido presentado en su totalidad con los procedimientos necesarios. Se decía extraoficialmente hoy dentro del debate. Hoy nos instalamos 10 de la mañana, había 4 puntos por debatir. Se instaló, los 2 puntos primeros se dejaron también en concordancia y en el cuarto punto se comenzó a debatir el tema de proforma presupuestaria. En este caso se puso ya por parte del asambleísta Guido Chiriboga en el pleno de la asamblea, se iba a abrir el debate en este sentido. Esperamos hasta el momento donde íbamos a instalarnos a las 5 de la tarde, primero 4 de la tarde, 5 de la tarde, estamos a la espera. Hubo también algún inconveniente dentro del pleno de la asamblea, lo cual en este momento estamos instalados todos de forma telemática. Es importante también mencionarlo y hacerle conocer a la ciudadanía ello. Y lo importante en ello es saber cuál es el procedimiento, tanto para las observaciones que se den dentro del pleno de la asamblea, cuál va a ser el procedimiento del mismo. Si es que en el caso existe solo un informe, en este caso, ¿se acogería el informe o se rechazaría el informe? Un informe que es justamente el aprobado por la comisión y el que recomienda que se dé la aprobación por parte de los asambleístas. Efectivamente, en este caso estuvo ahí presidido por su vicepresidente dentro de este caso para poder entrar y ver cómo se podía trabajar en ello. Este informe lo tenemos que conocer ya en el pleno de la asamblea, lo tenemos que conocer hoy mismo, esperamos que sea así, esperamos que la sesión se instale de manera adecuada. Y si es que no fuera el caso, porque sí es importante recalcar esto, no es que la asamblea va a aprobar o rechazar, sino va a dar observaciones o se acoge de manera inmediata por parte del Ejecutivo. Recordemos los plazos fatales que tiene también la Ley Orgánica de la Función Legislativa en este caso. Se necesita en esta, que es un solo debate, ¿no es cierto? Se necesita una mayoría calificada para poder aprobarlo de manera inmediata. Si es que no fuera el caso, se manda observaciones y se da 10 días al Ejecutivo para acoger las observaciones o no, y en un primer debate también, en ese sentido, con las observaciones adecuadas, se haría a través de una mayoría absoluta. Si es que pasa este tiempo, en los 30 días, entraría por el Ministerio de la Ley. Ahora, ¿qué significa esto? Que la Asamblea, por más que mande observaciones o por más que pase el tiempo, estos 30 días, le entraría en vigencia ya la proforma presupuestaria por parte del Ejecutivo. Ahora, pero justamente sobre lo que usted acaba de decir en estos momentos, con el gobierno anterior, por ejemplo, no se obtuvieron los votos para su aprobación, pero la proforma entró en vigencia justamente por eso, por el Ministerio de la Ley, porque no se cumplieron los plazos, los tiempos que le correspondían al legislativo. ¿Usted considera que tal vez podríamos estar en la misma situación en este momento? Yo creería que sí, al existir un solo informe, el otro informe con observaciones todavía no ha sido conocido por el Pleno. Esperamos que sí sea acogido para poder ver las observaciones que se han dado por parte de muchas bancadas.
La proforma presupuestaria no puede convertirse en un pago de deudas pendientes, no puede convertirse solo en un listado de observaciones o de deudas que se tienen por parte del Estado. Yo creo que hoy es importante transparentar estas cifras y decir, dar una luz, aunque sea en este sentido, para así ratificar el tema de educación, el tema de salud, en el tema también de seguridad social. La deuda que tiene hoy el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social va creciendo, y no es que le debe el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no es una deuda del Estado con el IES, es una deuda del Estado con los afiliados. Tenemos que dejar de pensar siempre en que el ciudadano tiene que ratificarse los compromisos que tiene el Ejecutivo y darle las soluciones efectivas al respecto. Creo que hoy tiene que cambiar esa cara de la moneda y saber que el Estado tiene que garantizar los derechos y obligaciones de cada uno de los ciudadanos. Y ahora, mucho más con el tema de manejo económico, mucho más, e incluso hoy se tenía que ratificar los miembros de las juntas monetarias, en los cuales existía un vacío legal y hubo una discusión por parte de las bancadas, en el cual las ternas enviadas por el parte del presidente no cumplían con los requisitos necesarios los nombrados en la misma. Miren que ahora tiene que ratificarse ello para saber que puede cumplirse con las expectativas que hubo en campaña y ratificarles hoy ya que se encuentran en el poder. El tema de créditos a bajas tasas de interés, accesibilidad a los mismos, son temas fundamentales que hoy la legislatura tiene que ponerle dentro de la palestra y que la ciudadanía crea ya en esta legislatura que tiene que volver a la credibilidad con trabajo y honestidad que tanto nos hace falta. Ahora, justamente sobre lo que usted dijo hace un momento, ¿usted considera que de lo que se conoce de esta proforma, está de acuerdo a la campaña de Guillermo Lasso con la cual pues ganó las elecciones? Campaña de la que el Partido Social Cristiano formó parte, de hecho. Es una causa por las cuales nosotros no estamos de acuerdo con la proforma presupuestaria presentada, incluso con los informes patronales que se han dado dentro de la misma, porque no está acorde a las políticas en las cuales nosotros hemos emitido. Un programa de gobierno, efectivamente, la cual hemos compartido, que lo acompañamos en campaña, y que hoy tiene que ratificarse lo que se dio en las urnas, de esa legitimidad necesaria para poder convertirse en esas políticas públicas necesarias para cambiar la realidad del país, para cambiar la realidad del tema de educación. Muchos han hablado en el tema de teleeducación. Yo sí le digo, muchos niños, niñas, adolescentes de este país ni siquiera tienen una computadora, peor internet. ¿Cómo se están educando? Ahora, en este momento, la tecnología ya no es un lujo, es una necesidad. Tenemos que cambiar esa realidad acorde a las necesidades de cada uno de los ciudadanos del país y mucho más de las provincias pobres que tanto lo necesitan. Ahora, en estos momentos, lo más importante en realidad aquí en nuestro país es la reactivación económica. ¿Qué debe hacer el gobierno para lograrlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, María del Carmen, usted ha topado un tema fundamental. Hay que reconocer el tema de vacunas que ha funcionado mucho por parte del Ejecutivo, que hoy sentimos esa tranquilidad en medio de una pandemia que nos ha golpeado mucho económicamente. Hoy el tema de reactivación económica es fundamental. ¿Cómo podemos instaurar y pensar en políticas económicas en las cuales, primero, bueno, pensar en una ley reformatoria económica urgente por parte del Ejecutivo es fundamental, ya conocerla por la Asamblea, que en este momento no la tenemos, no la conocemos. No hay claridad. Sabemos cuál va a ser su estructura, pero yo creo que hay recetas fundamentales. Por ejemplo, reducir 2% el tema del IVA. ¿Con esto qué generamos? Generamos una política de consumo y de empleo y de emprendimiento. Pensar en quitar ese 2% a las microempresas que han causado un deterioro en el comercio de nuestro país. Y que fue parte de los ofrecimientos, además, asambleísta. Y pensar en el tema por ejemplo, de pago de medios electrónicos. Cuidado, no digo pago de dinero electrónico, sino de medios electrónicos, fomentarle de alguna manera. El tema de nuestros agricultores, que muchos de ahorita están trabajando, pagando moras de los créditos que sacaron y que no pudieron sacar adelante dentro de la pandemia. Nuestros transportistas que pasaron 8 meses parados y que hoy siguen pagando sus cuotas de sus carros día a día sin poder trabajar. Entonces, ahora, el tema de reactivación es un tema fundamental y que, claro, a muchos se ha hablado también, María del Carmen, y se dice que la Asamblea ha obstaculizado un trabajo del Ejecutivo, cuando todavía no se ha presentado nada. No se ha presentado nada por parte del Ejecutivo en el cual no se ha podido discutir y debatir de manera adecuada. Es el momento ahora de pensar en la gente que nos puso aquí y devolverle a esta Asamblea lo que necesitamos: legitimidad, credibilidad, trabajo y transparencia.
Eso es lo que hoy necesita la legislatura, necesita el Ejecutivo y necesitamos todos los ecuatorianos. Ahora, ¿qué tan importante es en estos momentos una reforma laboral? Usted decía, se dice que nos oponemos, que obstaculizamos el trabajo del Ejecutivo, sin embargo, hasta el momento no se ha presentado nada. Pero de lo poco que se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de reforma laboral, ya hay quienes se oponen y todavía no lo conocen. Bueno, habría que conocerlo, como usted bien lo menciona, todavía no ha sido presentado, se habla mucho de una ley de oportunidades, ¿no es cierto?, que iría a la par de un código del trabajo que se encuentra vigente en este momento. Se habla mucho del trabajo por horas, en el cual tiene que ser ratificado. Recordemos que el Código del Trabajo derogó ya el contrato a plazo fijo. En este momento lo que pensamos no es sectorizar. Se hablaba incluso de sectorizar a los jóvenes de 18, 25 años, que es muy difícil conseguir empleo, que es muy difícil poder sacar adelante el estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pensar en ellos es fundamental, pensar en los adultos también, que de 45 a 65 años no tienen un trabajo estable y que es muy difícil acceder a en este momento. Se hablaba también de que las utilidades ya no tienen que ir a través de las cargas familiares. Es un duro el tema de cargas familiares, así lo determina la ley. Yo no creo que en este momento podamos quitar a las familias que tienen muchos más miembros para poder fortalecer otro tipo de cosas. Estos son temas muy debatibles. Yo creo que ahora lo fundamental que tiene que recoger esta ley de oportunidades en la reforma laboral es el trabajo de la mujer, dignificar ese trabajo de la mujer, unificar los salarios que tienen la misma carga laboral que los hombres, pero no tienen la misma remuneración. Tomar mucho el tema de economía violeta, saber que tienen oportunidades y la no discriminación para poder acceder a los empleos. El hecho de decir que una mujer puede estar embarazada y que no tiene accesibilidad de poder entrar a un empleo fijo. Entonces, todos estos aspectos hoy tenemos que debatir en base a las realidades. Mira la ley humanitaria. ¿Qué ha pasado, María del Carmen, con el tema de la ley humanitaria? Claro que redujeron, hubo muchos temas en el tema laboral ahí. Se redujo la jornada laboral, con ello se redujeron también salarios, hubo reclamos por parte de los trabajadores y en este tema hubo despidos. Incluso hubo un artículo en el cual se podía quitar sin percibir el tema de indemnizaciones. Cambiaron su razón social muchas empresas a nivel nacional y con ello dejaron a mucha gente sin empleo. Es decir, no se cumplió. 5.700.000 ecuatorianos sin un empleo adecuado y el día de hoy estamos hablando de 7 millones de ecuatorianas sin un empleo adecuado. Es decir, no se cumplió de forma adecuada como se preveía y justamente fue la razón de ser de esta ley. Efectivamente, yo creo que incluso nos decían los héroes sin capa, el tema de los trabajadores de salud, que hay que reconocer su trabajo, el tema de estabilidad. ¿Cuántos despidos han habido en el transcurso de estos meses, ¿no es cierto?, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a médicos? ¿Cuántos despidos ha habido en el Ministerio de Salud a médicos y enfermeras que han trabajado y han entregado su vida en este tema de esta pandemia? Hoy creo que es la hora de transformar este proceso y que esta reforma laboral vaya acorde a las necesidades de los ecuatorianos y trabajadores. Hay que aprender este principio también del derecho en el tema laboral, el indubio pro operario, reconocer siempre la calidad y las garantías y derechos del trabajador en este sentido, para que reconocer sus derechos y garantías, no dejarles a un lado. Eso creo que es fundamental y tiene que ir acorde. Ojalá esté acorde esta ley de oportunidades al Código del Trabajo y a la Constitución, que es lo más importante. Ahora, justamente hablando de lo que usted refiere, que es generar oportunidades para la gente que tiene mayores necesidades. Las mayores necesidades que tenemos aquí en nuestro país son plazas de trabajo. Es decir, más que enfocarnos en quienes ya tienen de alguna manera un trabajo, en aquellos que no tienen ningún trabajo, por tanto no tienen ningún ingreso. Se ha dicho por parte del Ejecutivo que es así como se va a enfocar esta reforma. Es decir, apostar a aquellas personas que actualmente no tienen trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Yo creo que sí, habría que analizar el proyecto, habría que analizarle la ley cuando venga, pero sí decir que es fundamental el tema de reactivación económica para poder pensar en el tema de empleo. Así es. Porque aquí si no existe una línea clara en reactivación económica, en poder incentivar a la gente que genere empleo, que genere emprendimiento, el turismo en el país. Hoy tenemos que activarnos de manera positiva y saber que esta reducción de impuestos, saber que este tema de nuevas recaudaciones que se puedan dar de manera efectiva y mejorarlas de una forma adecuada para que haya más circulante dentro del país, para que la gente se sienta la confianza adecuada con seguridad jurídica y con todos los aspectos que podemos generar en función de eso,
es el momento histórico en el cual el país tiene que levantarse. Y lo vamos a levantar sí pensando en una legislatura que va a trabajar en ese sentido, pensar que un ejecutivo está planteando políticas públicas claras en el tema de empleo, en el tema de emprendimiento, en el tema de trabajo adecuado, siempre garantizando derechos y obligaciones de los mismos. ¿Van ustedes entonces a apoyar las propuestas que sean válidas por parte del Ejecutivo o vamos a ver siempre un bloque de oposición cuando revisemos la postura que tiene la bancada del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional? El Partido Social Cristiano y aliados, bajo ningún concepto, es una bancada de oposición. Es una bancada de prosperidad, una bancada en la cual el debate siempre está abierto, la apertura necesaria, mucho más cuando compartimos incluso propuestas ideológicas, propuestas fundamentales y propuestas que vayan a generar empleo y desarrollo para el país. Lo fundamental en este momento es que nosotros apoyaremos lo que tengamos que apoyar y lo que esté acorde a este programa de gobierno que se planteó y que lo trabajamos juntos. Cuando no haya esa afinidad o cuando haya ese trabajo en conjunto, obviamente la rechazaremos. Es en el caso de este tema de la proforma presupuestaria. Pero sabemos que las cosas positivas la apoyaremos sin nada a cambio, sin prebendas, sin repartos. Aquí con los que menos tienen que conversar es con nosotros, porque nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer por el pueblo ecuatoriano. Aquí es importante mencionar algo, María del Carmen. Cuando se pelean los partidos políticos, los colores, los números, los movimientos, quien pierde es la gente. Y aquí nosotros tenemos claro eso. Nuestras propuestas han sido claras y se han venido presentando en función de eso y lo vamos a seguir presentando. Lo hicimos ya en el tema de fortalecimiento de los GATS, lo vamos a seguir haciendo, lo hicimos ya también en el tema de seguridad social, lo hicimos ya en el tema de emprendimientos, lo hicimos ya en el tema pesquero y lo vamos a seguir haciendo, porque más allá de los pactos rotos, o más allá de las propuestas rotas, aquí lo que tenemos que cumplir es con el pueblo ecuatoriano que nos puso aquí y tenemos que responderle con actos y acciones positivas. Pero justamente por eso, ¿cómo considera usted que está siendo el desempeño de los asambleístas actualmente? ¿Y cuál considera que es la percepción de los ciudadanos al momento? María del Carmen, la credibilidad se recupera con honestidad y trabajo. Mucho se hablaba de una asamblea anterior que tenía el 2% de credibilidad. Podemos estar en el mismo camino, peor. Ahora hay que recuperar esa credibilidad y esa credibilidad se la recupera trabajando con acciones, con hechos, no con palabras. Hoy esta asamblea tiene en sus manos poder ratificar eso. Yo sé que puede haber muchos aspectos, incluso casa adentro, que tienen que ser transparentados con ética y moral en función del país. Pero hoy no puede ser la discusión de una asamblea y tirarse la pelotita el uno o al otro o decir quién ha fallado, quién no, sino debatir lo que en verdad importa y lo que la gente necesita. Hoy esta legislatura necesita dar esas muestras y esas muestras las tenemos que hacer ya. Vamos más de 100 días en funciones, hemos aprobado 2 leyes, tenemos muchas leyes a la cola, sabemos procesos de fiscalización también que son importantes, pero que necesitamos decir, y más allá de los shows políticos que se puedan generar o los shows mediáticos, saber que cualquier información que se requiera por parte de la legislatura tenemos que transparentarla y darle a ustedes, a los medios de comunicación, que son ese enlace directo con la ciudadanía. Esperemos que sí, como usted lo dice, que haya coherencia en el trabajo de los asambleístas y que siempre se trabaje en pro del Estado, de Ecuador, que sea para beneficio de todos los ciudadanos y no para beneficio de partidos políticos, ni mucho menos. Asambleístas, ¿se ha previsto ya la hora en la que se va a retomar el debate o aún no tienen conocimiento de esto? Estamos a la espera, les soy sincero, estoy en este momento conectado telemáticamente, estamos convocados a las 5 de la tarde, son las 6:30, y yo creo que no sé hasta qué hora podamos esperar, estamos conectados ya a la espera de la misma, pero sí decir que lo que usted menciona es verdad, María del Carmen, hay que dignificar la política, hay que recuperar la institucionalidad de muchas instituciones, valga la redundancia, del Estado, que han venido a menos, que entidades de control que dejaron de ser de control y se convirtieron en persecución y de extorsión, en asambleas que se convirtieron en asambleas de reparto, en asambleas de hospitales, en asambleas de diezmos, en temas de ejecutivos que comenzaron a operar políticamente, no en función de la gente, sino en función de intereses políticos y particulares. Y hoy es el momento de hacerlo. Esperamos poder ratificar eso. Y también es duro hablar de una legislatura de la cual somos parte, pero sabemos que cada quien tiene que responder por sus actos. Y aquí nosotros responderemos de manera adecuada porque sabemos quién nos puso aquí y para qué nos pusieron aquí y siempre responderemos
con transparencia, trabajo y honestidad, que es lo más importante. Esperemos que sí, el pueblo tiene su confianza depositada en ustedes. Le quiero agradecer nuevamente al abogado Jorge Avedravo, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Muchas gracias, María del Carmen, un abrazo a todos. Un abrazo.